Hola amigos, este es un video para explicar la historia de la gramática. Comenzamos con la historia del sánscrito, que es la lengua utilizada en los escritos de la India antigua. Se consideraba la lengua de los dioses, y fue el gramático hindú Panini quien resolvió organizarla, obteniendo un sistema de 4000 reglas gramaticales. Es considerada la primera gramática en la historia de la antigüedad, a pesar de que se descubriera siglos más adelante, y está organizada de tal forma que cada regla depende de la anterior y sirve de soporte para la siguiente. De igual manera, están antecedidas por un catálogo de sonidos dividido en 14 grupos. Dionisio es un gramático griego que estudió las formas de la lengua más usadas, como la acentuación, las sílabas, el verbo, el artículo, la declinación y la conjunción, entre otras. Un aspecto importante en la gramática de Dionisio es el intento de reproducir los estados mentales en las formas gramaticales. Platón, a pesar de ser conocido más por ser filósofo, también se adentró en el estudio de la gramática, centrándose principalmente en dos clases de palabras, el nombre y el verbo. Divide a los enunciados en dos categorías, verdaderos y falsos, y es considerado el creador de la teoría de la verdad, que es la base de la semántica moderna. Aristóteles, al igual que Platón, se adentra en la gramática, de la que investiga la relación entre los signos escritos, hablados y mentales. Dice, y cito, las palabras habladas son símbolos de las afecciones, y las escritas son signos de las habladas. Al igual que la escritura, tampoco el lenguaje es el mismo para todos los hombres. También sostiene que toda oración posee significado por convención, e indica que la oración no siempre consta de un nombre o verbo. 1000 años más tarde, el rey es Alfonso X, considerado el sabio, el cual emprendió una campaña conocida como la Reforma Alfonsi, con la que procuraba conseguir una lengua castellana general normalizada. Después de su reinado, el castellano poseía un sistema gráfico regularizado, una sintaxis válida para las necesidades de la lengua y un léxico habilitado en todos los niveles. La Escuela de Traductores de Toledo consistió en una serie de iniciativas culturales desarrolladas desde la reconquista de la ciudad en 1085 por Alfonso VI, hasta su máximo esplendor cultural en tiempos de Alfonso X el Sabio. El objetivo fue trasladar del arábigo al latín y al castellano todos los textos sobre las disciplinas del conocimiento y del saber que los islámicos habían aportado a la España musulmana, en especial las ciencias, conocimientos que permanecieron ignorados en la Europa cristiana durante la Edad Media. Antonio de Nebrija es un humanista español distinguido por la publicación de la gramática castellana, que es el primer libro impreso centrado en el estudio de las reglas en la lengua romance. Es con este escrito que se define a la gramática como la disciplina que estudia las reglas de una lengua. El escrito se divide en 4 partes: la ortografía, la prosodia y la sílaba, la etimología y la dicción, y por último, la sintaxis. La lógica de Port Royal es atribuida a Arnaud, Antoine y Claude Lancelot. Quiere explicar los hechos lingüísticos, demostrar que el lenguaje, imagen del pensamiento, está fundado en la razón. Construir de acuerdo con la lógica un esquema que dé la razón de toda lengua. Esta tiene como propósito renovar la tradición gramatical, de tal modo que su estudio se orienta hacia los procedimientos generales de la expresión, presentes en la lengua, y explicar que la gramática es razonada, en tanto utiliza un método basado en la razón y es general, ya que aplica ese método al estudio de los mecanismos generales de la expresión. De ahí que los autores afirmen que su objetivo es descubrir lo que es común a todas las lenguas y a las principales diferencias que en ellas se encuentran, lo que implica que el acercamiento a las lenguas particulares se hace solo para identificar los principios comunes, que son solo los fundamentos de la naturaleza del lenguaje. La teoría iniciada por la labor de Saussure, el estructuralismo, supone una ruptura con la tradición historicista de la lingüística conocida hasta entonces, que se centraba en el estudio evolutivo de las lenguas. El estructuralismo afirma que se debe estudiar las lenguas atendiendo a su realidad y no solo a su evolución. Por lo tanto, se desecha el estudio del aspecto social concerniente a las lenguas, aunque Saussure es consciente de este hecho al dividir la lingüística en dos grandes campos: la lingüística interna, que se encarga del estudio de la lengua en sí y supondría la verdadera lingüística, y la lingüística externa, que se encarga
encarga del aspecto sociolingüístico. Según esta nueva orientación de los estudios lingüísticos que representa el estructuralismo, la lengua se concibe como un sistema de signos. Este autor desarrolló el análisis de la cadena hablada en sus últimas unidades verdaderas en el plano fónico. Así, el concepto fonema surge, definido como la señal lingüística invariable que permite identificar con una misma unidad las síes acústicamente tan diferentes de un niño, de un hombre y de una mujer, de un joven y de un viejo, de un bajo y de un soprano. Hubert muestra de esta manera cómo funcionan estas unidades en tanto que señales, por ser distintivas, es decir, por ponerse entre sí para distinguir significantes. Este círculo reúne un número de lingüistas eslavos reconocidos, como los checos Josef Bacek y Paul Mentelda, y los rusos Nikolai Sergeyevich Tverskoy y Roman Osipovich Jacobson, para mencionar algunos de los representantes. En 1929, estos lingüistas obtuvieron una actuación destacada en el primer Congreso Internacional de Eslavistas celebrado en Praga, donde presentaron un programa que describe las áreas de la lingüística, sobre todo de la eslavista, la teoría y metodología a emplear en el estudio de las lenguas y literaturas en general, y de las eslavas en particular. Dicho programa, conocido como la tesis de 1929, refleja los principios de la lingüística funcional o funcionalismo, base de todos los trabajos del Círculo de Praga, y comienza afirmando lo siguiente. La lengua, producto de la actividad humana, comparte con tal actividad su carácter teleológico o de finalidad. Cuando se analiza el lenguaje como expresión o como comunicación, la intención del sujeto hablante es la explicación que se presenta con mayor naturalidad. Por esto mismo, en el análisis lingüístico, debemos situarse en el punto de vista de la función. Desde este punto de vista, la lengua es un sistema de medios apropiados para un fin. No puede llegarse a comprender ningún hecho de lengua sin tener en cuenta el sistema al cual pertenece. La lingüística eslava no puede ya eludir este conjunto actual de problemas. Escuela fundada por el lingüista danés Louis Trolle Hjelmslev, se inspiró en el Círculo Lingüístico de Praga y su objetivo fue crear un foro de estudio que desarrollara un nuevo tipo de investigación lingüística. Su intento más interesante es la glosesmática. El lenguaje es un instrumento con el que se manipula lo invisible. Otra idea muy interesante que propone es la catálisis, esto es, que en un texto siempre hay una noción que no se encuentra en dicho texto. Es como el complemento de Sapir. En su evolución científica tiene una primera fase en la que se ve influido por la lingüística psicológica de finales del siglo pasado. Su importancia en el ámbito de la lingüística moderna se debe sobre todo a sus suposiciones teóricas. Fue introducido a la lingüística por su padre, especializado en lingüística histórica del hebreo, con su libro Estructuras sintácticas. Viene el decaimiento del arte del estructuralismo, crea la gramática generativa y transformacional. Damos gracias por su atención a este video y le deseamos una maravillosa tarde. Hasta luego.